Buenas noches, estimados estudiantes del SEBA Albert Einstein. El día de hoy vamos a ver el tema de la macro y la microeconomía. Y para ello, pues vamos a compartir un material. En función a ello, nos centramos en el compartir el material. Bien. Entonces vamos a hablar sobre la economía. ¿Qué es lo que entendemos nosotros por economía? Al hablar de la economía es indudablemente hacer referencia a las necesidades humanas, a las necesidades de las personas. Desde que el hombre se organiza y vive en sociedad, las necesidades se han manifestado y estas necesidades expresan un problema económico. Y al hablar de un problema económico, requiere una solución. Y para ello el problema económico se plantea en base a dos elementos, las necesidades y los bienes. El primer punto hace referencia a las necesidades sociales, necesidades humanas, necesidades de alimentación, necesidades de educación, una serie de necesidades que nosotros podemos clasificarlas en necesidades primarias, necesidades secundarias y también necesidades terciarias. Entonces las necesidades se jerarquizan, pero para responder a esas necesidades es indispensable los bienes. Y los bienes son todos aquellos elementos que permiten de una u otra satisfacer esas necesidades. Entonces vamos a encontrar bienes materiales y también vamos a encontrar bienes de servicios, que son muy importantes. Entonces, ante esta situación del problema económico, al centrarnos en las necesidades y en los bienes, se dan algunas situaciones y una de ellas es la escasez. Escasez de bienes para poder cubrir las necesidades sociales, económicas de los grupos humanos. Y también se puede dar la escasez de los recursos económicos para adquirir dichos bienes. Bien, entonces, al hablar de la economía, nosotros diremos que la economía es un estudio. Este estudio busca ¿qué cosa? Busca lograr que las personas puedan subsistir. Y cuando hablamos de subsistencia, indudablemente esto significa las necesidades básicas, como son la comida, la vivienda, el vestuario, la educación, la recreación. Son elementos importantes. Al hablar de economía, es indudable que debemos de centrarnos en el significado del término. ¿Cuál es el origen de la palabra economía? Como muchas otras palabras, proviene del idioma griego, economos. ¿Y qué es lo que significa la palabra economía? Hace referencia al que administra el hogar, es decir, al que administra la casa. De esa manera surge la economía, como un manejo, la administración de todos los bienes dentro del hogar, de la familia y de la comunidad. Entonces, debemos de resaltar que la economía es una ciencia social y por lo tanto se centra en el estudio de las sociedades. Pero estas sociedades se interrelacionan, se conectan con los recursos. Por lo tanto, los recursos humanos se convierten en mercancías. Y estas mercancías significa que están disponibles, que se pueden intercambiar, es decir, a través de la compra y la venta. Entonces, de manera general, diremos que la economía es una ciencia social en la que los grupos humanos utilizan los recursos
Pero como los recursos no son abundantes, sino más bien son escasos, se convierten en una mercancía valiosa que tiene que ser adquirida a través de la moneda, a través del dinero, y se va a distribuir de manera importante para los individuos. Bien, entonces nuevamente hablamos que la economía parte de las necesidades, de dónde surgen y según su naturaleza. Entonces diremos que las necesidades, desde el primer punto de vista, hacen referencia al según de quién surgen, es decir, de dónde viene la necesidad. Y en ese sentido podemos decir que las necesidades vienen del individuo, de la persona. Son necesidades naturales y son necesidades de grupo. También de igual forma mencionamos las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, la educación, la cultura, la recreación, las artes. Hay necesidades dentro de la sociedad que son colectivas, de pequeños grupos, y necesidades públicas de la mayoría de la sociedad. Y si hablamos de las necesidades según su naturaleza, podemos decir que son vitales o primarias y también civilizadas, propias de la cultura, o llamadas necesidades secundarias. Bien, entonces, en base a estas necesidades surgen los bienes. Y estos bienes, indudablemente, tienen una clasificación. Podemos decir que los bienes se clasifican de acuerdo a su carácter, es decir, si hablamos que los bienes son libres, que podemos acceder sin necesidad de comprarlos, o son bienes económicos, sujetos como una mercancía. De igual manera, podemos decir que los bienes, según su naturaleza, y en a la naturaleza de los bienes, diremos que son bienes de capital o bienes de consumo. ¿Cuándo son bienes de capital? Cuando contribuyen al desarrollo, por ejemplo, de la empresa, al crecimiento, como la maquinaria, el dinero, las materias primas. Y los bienes de consumo vienen a ser aquellos que nos satisfacen directamente nuestras necesidades. Por ejemplo, los alimentos, que los compramos en un supermercado, en un mercado, envasados o a granel. Los libros es un bien de consumo, la música, el teatro, el deporte, las academias. Y un tercer grupo de clasificación de los bienes es según su función. Y en relación a ello diremos que los bienes pueden ser intermedios y finales. ¿Por qué decimos intermedios? Porque son bienes que se pueden seguir elaborando. Por ejemplo, la lana. La lana se extrae de la piel de las ovejas, se procesa, se tiñe, se vende como tal, por lo tanto es un bien intermedio. Y un bien final vendrían a ser las prendas de vestir. De igual manera, el cuero, la piel de los animales, y que posteriormente con ellos se hacen una serie de elementos, correas, envases y otros. Entonces podemos concluir que estos bienes son todos aquellos elementos que satisfacen nuestras necesidades, indudablemente satisfacen. De manera directa, como los alimentos, como la vestimenta, o de manera indirecta, ¿cierto? De manera indirecta. Bien, entonces, volviendo al elemento del problema económico, habíamos dicho que este problema se establece en base a la relación de las necesidades y de los bienes. Entonces, en la medida que hay mayor necesidad y los bienes son limitados o de uso alternativo, la escasez es mayor. Entonces, podemos decir que la economía es una ciencia, pero una ciencia de elección. ¿Por qué decimos de elección? Porque estudia a los individuos, a las personas que buscan satisfacer sus necesidades. Y si hablamos de satisfacer necesidades, entonces estas necesidades son finitas, es decir,
se pueden medir, se pueden contar. Por eso es importante, jóvenes, estudiar las leyes que rigen los aspectos de la economía. Y uno de estos aspectos importantes es la producción, es decir, la elaboración, la transformación de la materia prima en un producto semi-elaborado, intermedio o un producto final. Una segunda ley, tal como lo establece Michael Parkin, es la distribución. Cómo estos bienes llegan al mercado, cómo estos bienes llegan a la sociedad. Y por último, el tercer momento es el consumo, es decir, la adquisición de los bienes a través de la compra para satisfacer nuestras necesidades. Nuestras necesidades. Bien. Entonces podemos afirmar que en un mundo de escasez, porque no hay bienes para todos, elegir una cosa significa renunciar a alguna otra. Eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, una persona que desea viajar para poder adquirir los boletos de un avión, un barco, en fin, y poder cubrir esa necesidad cultural, familiar, de recreación, tiene que renunciar a otras cosas. Por ejemplo, disminuir su consumo de alimentos, comprar menor cantidad de ropa o ropa de menor valor. Entonces, en ese sentido, hablamos de renunciar a una cosa. El coste de la oportunidad de una decisión se expresa que es el valor del bien o del servicio al que se renuncia. Esto es importante. En otras palabras, todo bien, todo servicio tiene un costo, tiene un valor. Nos dice, si usted decidiera no continuar estudiando, ¿qué cosas cambiarían en su vida? Fíjense. Si yo dejo de estudiar, entonces estoy dejando de lado una necesidad, estoy dejando un bien, pero se supone que ese dinero, por ejemplo, que iba a dedicar al estudio, ahora se va a dedicar a otras cosas. Y eso es lo que ocurre en muchos hogares, ¿no? Por ejemplo, familias de escasos recursos, con muchos hijos, generalmente tienden a priorizar, a ver cuáles son las necesidades más importantes. Y en este caso, para algunos, más importante es la alimentación, más importante es la salud, más importante es el vestido. Y para otros, una necesidad principal puede ser el estudio, la educación. Entonces se dejan de lado otro tipo de necesidades que pueden ser algunas de índole recreativa, ¿no? Por eso que nos plantea una pregunta: ¿cuál es el costo de oportunidad de su educación? Entonces, el campo educativo se plantea de esa manera, ¿no? Y sobre todo hablando de una entidad particular, de una entidad a nivel secundario, a nivel de educación superior, como un instituto o una universidad. Entonces, nuevamente tenemos acá el problema económico. El problema económico solo se resuelve si las necesidades que tenemos, que tiene la familia, que tienen las personas, se logran cubrir con los bienes adecuados. Y para ello es importante muchas veces renunciar. Entonces, en relación a ello, estimados jóvenes, podemos precisar que la economía es una ciencia social importantísima, necesaria, imprescindible en todo momento, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos precisar algunos elementos, y para ello vamos a ver el aspecto de la macroeconomía y de la microeconomía, que es lo que rigen de una u otra forma el mercado. Y para ello compartimos el siguiente material. Buenas chicos, vamos a seguir con este segundo bloque de las tutorías de temas introductorios, ¿sí?
La idea de este segundo bloque es explicar qué son las dos grandes ramas de la economía, ¿sí? Hay un montón de ámbitos dentro de la economía, un montón de ramas dentro de la economía. Estas son las dos grandes, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, dentro del estudio económico tenemos historia económica, tenemos econometría, tenemos proyección, tenemos estadística, pero la realidad del asunto de la economía es que básicamente está dividida en dos grandes grupos, ¿sí? El agente como un ser social y el agente como un ser individual, ¿sí? Acá es donde vamos a introducir el concepto de microeconomía como las decisiones del ser individual y macroeconomía como las decisiones del ser social. Y cuando hablo del ser individual no quiero decir que es una persona que está en el medio de una isla sola, podría ser también, pero es una persona que toma decisiones teniendo en cuenta sus propios recursos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de microeconomía, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el padre de la economía, Adam Smith, habló tanto de la micro como de la macro, pero sobre todo se centró en definir cuáles eran los conceptos de la microeconomía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los conceptos? Hablamos de, por ejemplo, agentes, ¿sí? Estos agentes no puedo estudiar la decisión de cada uno de los agentes que componen la economía. Entonces lo que hizo Smith o lo que propuso y después siguió adelante es la definición de un agente representativo. ¿Qué es el agente representativo? El agente representativo es un agente, ¿sí?, que cumple ciertas condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la racionalidad, con la disposición de información, que hace que se pueda generar una función matemática a partir de las decisiones de ese agente. Entonces lo que tengo que hacer es identificar cuáles son los agentes importantes de la economía y ver cómo hago para generar un agente representativo. Entonces arranquemos con el principio. ¿Qué es lo que miro en micro? Los mercados. ¿Qué es el mercado? El mercado es el lugar donde se llevan adelante las transacciones económicas, ¿sí? Transacciones económicas que pueden ser un mercado individual, como por ejemplo el mercado de zapatillas, o puede ser algo un poco más amplio, como puede ser el mercado de dinero, ¿sí? O como puede ser el mercado como variable agregada, que eso es un poco lo que vemos en macro. Acá lo que vamos a tener es un montón de mercados individuales, un montón de mercados que cada uno de esos mercados representa un bien o un servicio, y a partir de eso genero los equilibrios de cada uno de los mercados, o sea, llego a un punto en el cual la oferta y la demanda se ponen de acuerdo en precios y entonces se transan cantidades, ¿sí? A partir de tener equilibrios en todos los mercados voy a poder llegar, por ejemplo, a un equilibrio general, ¿sí? En este caso voy a llegar al equilibrio de oferta agregada y demanda agregada, donde tengo la sumatoria de todas las ofertas de cada uno de los mercados y la sumatoria de todas las demandas de cada uno de los mercados. Entonces, ¿qué es la oferta y qué es la demanda? La oferta es todo lo que los agentes que producen ofertan en un mercado. No estoy hablando de lo que se produce, estoy hablando de lo que se oferta. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque, por ejemplo, yo puedo tener una fábrica y producir 28 lápices, ¿sí? Y agarrar y decir, bueno, yo quiero ofertar en el mercado de Argentina 15 lápices y quiero ofertar en el mercado de Chile 13 lápices. Entonces, fíjense que la oferta es distinta de la producción. Entonces, en la curva de oferta, sí, que es lo que vamos a tener dentro de la representación gráfica del mercado, lo que voy a tener es la cantidad de bienes y servicios que son ofrecidos por parte de los agentes, ¿sí? En contraposición a esto voy a tener la demanda. ¿Qué es la demanda? La cantidad de bienes y servicios que son demandados por los agentes. Y acá voy a hacer otra distinción importante. ¿Son consumidos por los agentes? No, son demandados por los agentes. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque tengo agentes que demandan para consumo, pero tengo agentes que demandan, por ejemplo, para producir. Supongamos que estoy produciendo tornillos y viene el productor de mesas y demanda tornillos para seguir produciendo mesas. En ese caso, los tornillos no los va a consumir, sino que va a producir otro bien o servicio. ¿Está dentro de la demanda? Sí. ¿Está dentro del consumo? No. ¿Quiénes son el consumidor y el productor? El productor es el que genera bienes y servicios para ofertar en el mercado, ¿sí? Y este es uno de los agentes representativos, es uno de los puntos importantes del estudio de la microeconomía y se va a encarar desde lo que conocemos como la teoría del productor o la teoría de la firma. ¿Quiénes son los consumidores? Los consumidores son los agentes que, vía los recursos que tienen disponibles, recursos monetarios, demandan bienes y servicios para consumo. Son la mayor proporción de los demandantes. Entonces es por esto que el agente representativo consumidor va a ser estudiado dentro de la teoría del consumidor.
Cuando tenga teoría del consumidor y teoría del productor y llegue a equilibrios, voy a saber cómo los agentes ofertan y demandan, ¿sí? Esto en términos de la micro. ¿Qué pasa en términos de la macro? La macro es el estudio de las decisiones dentro de un contexto social. ¿Quién es el padre de la macroeconomía? John Maynard Keynes, ¿sí? Que es uno de los precursores dentro del desarrollo macroeconómico. ¿Había otros macroeconomistas antes? Sí, había un montón de gente que hablaba sobre temas de macro, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la micro y la macro no son dos temas excluyentes, sino que donde estamos parados hoy son complementarios, pero en algún momento fueron un tema atrás del otro, ¿sí? Por eso la microeconomía, vemos que los autores que hablan de micro son de antes que los autores que hablan de la macro. ¿Qué es lo que estudia la macro? Variables agregadas. ¿Qué son variables agregadas? Ya acá voy a perder la singularidad o la individualidad, no solamente de los individuos representativos o de los agentes representativos, sino también de las variables. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer dentro de las variables agregadas es tomar un montón de información que es heterogénea y homogeneizarla a partir del precio. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tomamos la variable transporte, ¿sí? Dentro de la variable transporte tengo el gasto en combustibles, el gasto en bicicletas, el gasto en la luz para las paradas del Metrobús, ¿sí? Tengo un montón de cosas. Ahora, fíjense que estoy hablando del gasto, no estoy hablando de tengo 5 bicicletas, 28 colectivos y 1500 watts consumidos, ¿sí? Estoy hablando del gasto en, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer dentro de la variable transporte cuando la tengamos es generar un total en cantidad de pesos o en cantidad de dólares o en cantidad de unidades monetarias. Entonces lo que estoy haciendo es tomar un montón de variables que son distintas, ¿sí? Que son heterogéneas, cada una de esas variables las pondero por su precio y entonces lo que puedo hacer a partir de ahí es sumar toda la variable. Entonces tengo un montón de cosas que son distintas que las puedo agregar, ¿sí? Dentro de una única variable. Fíjense que por eso se llama variables agregadas. Dentro de esto, las más conocidas, el PBI, parte de todo lo que es el presupuesto, los gabinetes, exportaciones, importaciones, consumo, inversión, gasto público, todas estas son variables agregadas. ¿Qué son la oferta agregada y la demanda agregada? Son variables que están representadas o que representan en realidad la oferta de toda la economía y la demanda de toda la economía. Pensemos en lo siguiente: cuando yo tengo 25 pymes, 8 productores agropecuarios, 3 empresas que exportan y 4 multinacionales, todo eso sería parte de la oferta agregada. ¿Por qué oferta agregada? Porque cada uno de esos productores produce distintas cosas, ¿sí? Ahora, produce no solamente distintas cosas, sino que a distinta escala, en distintas cantidades. Entonces, cuando yo sumo todo, lo que voy a tener es la variable oferta agregada. En el caso de la macro, la oferta agregada está completamente determinada por el mercado de trabajo, ¿sí? Cuando veamos macro vamos a ver un poco más de esto, pero la oferta agregada está, el modelo de oferta agregada macroeconómico está ligadísimo a todo lo que es el mercado de trabajo. Demanda agregada a todas las demandas. Básicamente lo que tengo es la gran ecuación macro. Voy a tener consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones. La sumatoria de todo esto me va a dar igual a la producción y en el equilibrio la producción es igual a la demanda agregada. ¿Qué voy a tener con esto? Estudio en mercados, sobre todo el mercado de bienes y servicios, y entonces voy a ver cómo voy a hacer políticas fiscales para atacar el mercado de bienes y servicios y el mercado de dinero y bonos. Dentro de estos dos mercados que actúan como espejo, voy a tener la explicación de las políticas monetarias para ver cómo hago para afectar a la producción a partir de la modificación de las cantidades de dinero que andan dando vueltas por la economía. Vamos a seguir por el tercer bloque, ¿sí? Ya este segundo bloque estaríamos terminando y no se desconecten, que 2 minutitos y seguimos con el tercero. En economía solemos escuchar sobre la macroeconomía y la microeconomía. Para entender lo que significan, vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre ellas. Una economía está compuesta por varios mercados, y cada mercado está compuesto por empresas productoras y hogares consumidores. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en general, como el PIB de un país,
el nivel de desempleo, las deudas públicas, etc. Y la microeconomía se enfoca en el comportamiento de las empresas y los hogares que participan en un mercado determinado. Y a partir de eso, estudia la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los precios, cómo se utilizan los recursos en las empresas y en los hogares, etc. En síntesis, la macroeconomía se encarga de estudiar a la economía entera de un país y la microeconomía se encarga de estudiar lo que pasa en cierto mercado y las decisiones que toman las empresas y los hogares. Si tomamos como ejemplo el año 2020, que fue afectado por la enfermedad contagiosa que todos conocemos, el decrecimiento del PIB, el aumento del nivel de desempleo y el aumento de las deudas públicas son temas estudiados por la macroeconomía y son las informaciones que se comparten con mayor enfoque en los periódicos, la televisión y otros medios para informarnos sobre el estado en que se encuentra el país. Por otro lado, el aumento de la demanda y del precio de los tapabocas, la disminución de la demanda de los pasajes aéreos, la disminución de los ingresos de las empresas de turismo y el aumento de los ingresos de las empresas de delivery son temas tratados por la microeconomía, información que es utilizada mayormente por las empresas. Entendiendo estas diferencias, también entendemos que ambas ramas son muy importantes y necesarias para estudiar a la economía, y que la macroeconomía y la microeconomía se relacionan entre sí. Las compras de los hogares determinan la producción de las empresas, lo que determina el nivel de desempleo y el PIB. Cuanto mayor sea la venta de las empresas nacionales, mayor es el ingreso del Estado, lo que determina la necesidad de las deudas públicas. El aumento de las deudas públicas a largo plazo causa el aumento de los impuestos, lo que hace que los hogares consuman menos, las empresas ganen menos y que el desempleo aumente, y así sucesiva e infinitamente. Así es como difieren la macroeconomía y la microeconomía, y cómo una se relaciona con la otra. Espero que te haya ayudado a entenderlo mejor. Si te gustaría ver videos sobre la macro y la microeconomía con mayor profundidad, déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete al canal, que así nos estás ayudando muchísimo para mejorar y seguir creando contenidos. Tampoco te olvides de compartirlo en tu grupo de la universidad o del colegio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Uf, qué buenos tomates. ¿Me vendes a 30 centavos? No, producir un tomate nos cuesta 30 centavos. Ahí no tendríamos ganancia. Yo te vendo a 50 centavos. Yo vendo desde $1. Yo vendo a 80 centavos. No tendré ganancia, pero te vendo a 30 centavos. Como podrán notar, cuanto mayor es el precio, más vendedores están dispuestos a vender. Es decir, a mayor precio, la oferta sube. A esta curva le llamamos curva de oferta. Ahora preguntamos al pueblo, ¿a cuánto comprarían un tomate? Si es de calidad, pago hasta $2. Hay oferta 50 centavos, más que eso no daría. Pagaría hasta 80 centavos. Yo daría hasta $1. Como ven, cuanto mayor es el precio, menos personas están dispuestas a comprar. Es decir, a mayor precio, la demanda baja. A esta curva le llamamos curva de demanda. Por su naturaleza, las curvas se cruzan en un punto, en donde coinciden en precio y en cantidad. A este punto se le conoce como punto de equilibrio. Este es el punto en donde la mayoría de los vendedores y de los compradores están conformes con el precio. Pero si es que existe un punto de equilibrio, ¿por qué los precios suben? Es porque el precio depende de la relación entre la oferta y la demanda, y estas dos están en constante variación. Veamos en el caso de los tomates. Una razón por la que suben los precios es la disminución de la oferta, como ocurre por las malas condiciones climáticas. En esta situación, la curva de oferta se desplaza a la izquierda. Aunque la oferta baje, la demanda no baja. Es por eso que se tiene un desequilibrio. No hay suficiente oferta de tomates para responder a la demanda. Y cuando hay menos opciones, la gente está dispuesta a pagar más. Este fenómeno se puede ver claramente en el gráfico.
Cuando la curva de oferta se desplaza a la izquierda pero la demanda se mantiene, el precio de equilibrio sube. Otro motivo de la suba de precios es el aumento de la demanda. Si se llega a publicar en los medios que el tomate previene todas las enfermedades del mundo, la demanda aumentará. Esto haría que mucha gente comience a consumir el tomate y que los ya consumidores estén dispuestos a pagar más. Esto hará que la curva de demanda se desplace a la derecha, causando una suba en el precio de equilibrio. Por otro lado, también en algunos casos el precio baja. Es cuando ocurre lo contrario, sube la oferta o baja la demanda. Entonces, ¿qué se entiende? La oferta es todo lo que está disponible a la venta y la demanda todo lo que la gente está dispuesta a consumir. Estas son variables que están en constante movimiento y como el precio es definido por la relación entre ellas, también varía. Es por eso que nos conviene comprar las ropas de verano en invierno y vender helado en verano. Muchas gracias. Económicas, porque el incremento de un salario y el incremento del sueldo, si no está sostenido por un mayor Producto Bruto Interno, es decir, un mayor monto de nuestras exportaciones y un menor monto de las importaciones, no hay un sustento. Entonces eso genera inflación, porque tenemos que acudir a la llamada maquinita, es decir, a la emisión monetaria. Y la emisión monetaria tiene que tener un respaldo básicamente en el oro, que es lo que respalda a un país. También al hablar de la macroeconomía, podremos decir que establece las relaciones entre una serie de variables, por ejemplo, entre la producción, entre la distribución y todo el proceso económico. En ese sentido, jóvenes, es importante analizar el aspecto de la macroeconomía como una economía integral, una economía global relacionada con el Producto Bruto Interno, con el empleo, con la generación de intereses en el sector financiero. Y ahora veamos pues el aspecto de la microeconomía, estudiantes del CEBA Albert Einstein. Hablar de macroeconomía pues se refiere a los agentes individuales. Entonces, hablar de agentes individuales significa hablar de la empresa. Hablar de la empresa. Y esto es muy importante, porque las empresas son las que generan riqueza, las empresas son las que dan trabajo, proporcionan empleo, y las empresas son las que pagan los salarios, los sueldos de los empleados, de los trabajadores. Y a partir de ahí se generan también los impuestos que sostienen al aparato, que sostienen al Estado. Entonces la presencia de las empresas es fundamental. Por eso que todo país debe de contribuir, todo país tiene que fortalecer de una u otra manera el desarrollo de la empresa, el emprendimiento es muy importante. Y en este sentido, no solamente a las empresas nacionales, sino también a las empresas internacionales. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de la inversión. ¿La inversión es importante? Sí, para la reactivación económica. Es fundamental, pero también es importante la parte de los impuestos. No solamente es darle posibilidades a que la empresa extranjera, que el capital extranjero llegue al Perú y genere puestos de trabajo por poco tiempo, sino que es importante que se generen puestos de trabajo, pero con un ingreso económico acorde a las necesidades de la persona, que no signifique un subempleo, es decir, un empleo que se paga por debajo de lo que realmente significa realizar esa actividad económica. Entonces, también nosotros, cuando hablamos de la microeconomía, tenemos que
establecer las relaciones del mercado. ¿Y cuáles son estas relaciones del mercado? Que la empresa produce justamente o genera sus bienes y servicios en relación a dos elementos importantes, la oferta y la demanda. Es decir, que una empresa ofrece, oferta sus bienes, oferta sus servicios. Y en la medida que esa demanda es mayor, el precio del bien o del servicio se incrementa. Es decir, por ejemplo, si hablamos de ropa, se generan 100.000 prendas de vestir y solamente encontramos 50.000 personas que quieren comprar, eso significa que no hay una demanda grande. Por lo tanto, hay bastante oferta, una oferta mayor y una demanda pequeña. En ese sentido, el precio del producto baja. ¿Por qué? Porque necesitamos que el producto llegue al mercado, sea consumido. Y si tiene un precio elevado y la demanda es pequeña, pues la producción se va a estancar. Y si se estanca la producción, no hay ingresos, no hay trabajo, se cierran las empresas, las personas pierden sus puestos de trabajo, se disminuye el pago. En cambio, si nosotros nos encontramos con una oferta pequeña, a la inversa, 50.000 prendas de vestir ante 200.000 personas que tienen esa necesidad, que demandan este producto, entonces se eleva el precio, se eleva el precio. ¿Por qué? Porque hay bastantes personas que desean adquirir el bien o el servicio. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los partidos de fútbol, la reventa de las entradas. ¿Por qué se da la reventa? Porque hay gran cantidad de personas que desean cubrir esa necesidad que no es primaria, que no es secundaria, sino es una necesidad superflua, terciaria, de asistir a un evento deportivo o a un evento cultural. En ese sentido, tienen la capacidad económica como para poder comprar una entrada que esté varias veces más cara que su verdadero precio. De igual forma, hablar de la macroeconomía se centra en los comportamientos de los hogares y las empresas, es decir, cómo se actúa ante la oferta, ante la demanda. A mayor oferta, se incrementa la demanda, y a menor oferta, pues la demanda también se contrae. De igual forma, diremos que la macroeconomía permite establecer relaciones importantes de decisión para la producción, para el consumo de las familias, de los grupos humanos, de los individuos. Así como también podemos, jóvenes, establecer o asignar los recursos, la materia prima para la producción de una empresa. Una empresa puede ser, pues, mediana, pequeña, una microempresa, una empresa familiar, una empresa individual o una gran empresa, como hemos hablado anteriormente de las transnacionales o de las multinacionales, que son grandes empresas a nivel mundial. Entonces,